nosotros conocemos muy bien a los números naturales o al conjunto de los números naturales. Los mismos son aquellos con los que contamos, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Podemos incluir el 0 también o no, dependiendo el caso. Pero también hay un conjunto en donde están incluidos los naturales que llevan el nombre de conjunto de números racionales. Los números racionales tienen como símbolo la letra Q y presentan una particularidad muy interesante. Vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que tenemos una torta, o no, vamos a cambiar de forma. Vamos a suponer que tenemos un chocolate. Esto es entonces un chocolate. Un chocolate. 1 es un número entero, es decir, tenemos un chocolate entero. Pero ¿qué ocurre si al chocolate lo dividimos por la mitad? Lo partimos por la mitad y tenemos una parte para un lado y otra parte del mismo para el otro. La pregunta sería, ¿cuánto chocolate tenemos? ¿Cuánto chocolate? Es más, supongamos más aún que nos comemos la mitad de ese chocolate y preguntamos cuánto chocolate nos queda. La respuesta, de forma numérica, no la vamos a encontrar en el conjunto de los números naturales, sino que la vamos a encontrar en el conjunto de los números racionales. La respuesta, de forma numérica, va a ser que nos queda medio chocolate. Es decir, un medio de un chocolate. Este número que está acá expresado, este número, esto es un número, es una fracción. La fracción es, a mi entender, el exponente más notable de los números racionales, ya que una fracción es justamente, valga la redundancia, la fracción de un número. Es decir, supongamos que tenemos una regla, 0 centímetros, 1, 2, 3, 4, etc. A esta regla la vamos a llamar recta numérica. Recta numérica. Esta recta numérica, que vendría a ser como una regla, sigue hacia adelante. También vamos a seguir hacia atrás, pero bueno, no viene al caso en este momento. Vamos a hacer que solo siga hacia adelante. Ustedes pueden comprobarlo también con una regla si tienen a mano. Ven, entre medio del 0 y el 1 va a haber otras rayitas. Lo mismo que entre medio del 1 y el 2, entre medio del 2 y el 3, etc. con el resto de los números. Esas rayitas que hay entre medio son otros valores. Son justamente fracciones del número. Entre medio del 1 y el 2 va a haber infinidad de números que van a estar representadas por fracciones o números decimales u otras clases de números que no vamos a trabajar en la inmediatez. Esos números, muchos de esos números, son los números racionales, que son de los que les vengo a contar ahora. Es decir, que entre medio de esos números también van a estar incluidos los números racionales. Podemos analizar esto también como con la plata. Supongamos que tenemos un peso o tenemos 10 pesos y compramos un caramelo que sale 3 pesos con 50. Compramos un chocolate, el chocolate que hablábamos antes sale 3 pesos con 50 centavos. Esos 50 centavos o esos 3 pesos con 50, ese 3,50, no lo podemos incluir dentro del conjunto de los naturales, sino que lo incluimos dentro del conjunto de los racionales, ya que no es 3 y tampoco es 4. Está entre medio del 3
y el 4 claramente, entre medio de los 3 pesos y los 4 pesos. Así vamos a encontrar incontables ejemplos de los que son los números racionales, pero como un breve pantallazo quería comentarles estas particularidades entre las fracciones y las partes de un número que está, o las partes intermedias entre un número natural y otro. Ya hablamos de divisibilidad entera. ¿Recuerdas lo que decíamos de las divisiones enteras? Con los números enteros no podemos hacer todo tipo de divisiones. Ustedes se preguntarán entonces, ¿cómo se hacen? Para llegar a hacer todas las divisiones tenemos que ampliar el concepto de números creando los números racionales. Estos están representados por las fracciones. Observa que dos fracciones pueden ser iguales, aunque tengan numeradores y denominadores distintos. 2 tercios es igual a 10 quinceavos, porque 10 es igual a 2 por 5. 15 es igual a 3 por 5. Por lo tanto, 2 tercios es igual a 2 por 5 sobre 3 por 5, que es igual a 10 quinceavos o 10 sobre 15. El factor 5 aparece en el numerador y en el denominador. Lo cual quiere decir que si tenemos una torta y la picamos en 3 partes y tomamos 2 de ellas, es lo mismo que si la picamos en 15 partes y tomamos 10 de ellas. Entonces, las fracciones 2 tercios y 10 quinceavos representan la misma cantidad de torta. Decimos que son el mismo número racional o que son fracciones equivalentes. Observen otra cosa. 2 tercios es igual a 10 quinceavos y 2 por 15 es igual a 3 por 10. Si hacemos el producto cruzado, el factor común 5 aparece en los dos lados del signo de la igualdad. A sobre B es igual a C sobre D si y solo si A por D es igual a B por C. En resumen, los números racionales están representados por todas las fracciones de números enteros A sobre B, siempre que B sea distinto de 0, porque no tiene sentido dividir por 0, ya que B por 0 es igual a 0, cualquiera que sea el número B. Dos fracciones A sobre B y C sobre D, donde B es diferente de 0 y D es diferente de 0, representan el mismo número si y solo si A por D es igual a B por C. Ya que tenemos los números racionales, veamos cuáles operaciones se pueden hacer con ellos. Es claro que ahora podemos dividir dos enteros cualesquiera. A es igual a A sobre 1 y B es igual a B sobre 1. Entonces, A sobre B es igual a A sobre 1 entre B sobre 1, que es igual a A sobre B. También los puedo multiplicar. A por B es igual a A sobre 1 por B sobre 1, que es igual a A por B sobre 1. Si tenemos otras dos fracciones cualesquiera, las podemos multiplicar. 3 octavos por 6 quintos es igual a 18 sobre 40. Y las podemos dividir. 3 octavos entre 6 quintos es igual a 15 sobre 48. La regla es fácil de recordar. A sobre B por C sobre D es igual a A por C sobre B por D. Y A sobre B entre C sobre D es igual a A por D sobre B por C. Bien por el producto y la división, pero ¿cómo efectuamos la suma y la resta? Veamos primero qué pasa si las fracciones son enteras. A sobre 1 más B sobre 1 es igual a A más B sobre 1. A más B tiene el mismo significado que tenía en los números enteros. Si las dos fracciones tienen el mismo denominador, también es fácil. A sobre B más C sobre B es igual a A más C sobre B. Por ejemplo, 3 dosavos más 7 dosavos es igual a 3 más 7 dosavos, igual a 10 dosavos, porque estamos sumando dosavos. 3 dosavos más 7 dosavos son 10 dosavos. El denominador es un indicador de las partes en que se ha dividido la unidad, por eso no se suma. Ahora, si los denominadores son distintos, por ejemplo, 7 sobre 10 más 8 sobre 15, podemos buscar fracciones equivalentes a estas que tengan el mismo denominador. Para eso, tenemos que hallar un múltiplo común de 10 y 15. El mínimo común múltiplo de 10 y de 15 es igual a 30. Esto es, 7 sobre 10
igual a 21 sobre 30 y 8 sobre 15 igual a 16 sobre 30. Entonces, 7 sobre 10 más 8 sobre 15 igual a 21 más 16 sobre 30, igual a 37 sobre 30. Lo mismo sucede con la resta. 7 sobre 10 menos 8 sobre 15 es igual a 21 sobre 30 menos 16 sobre 30, que es igual a 5 sobre 30, igual 1 sobre 6. Vamos a resolver algunos ejercicios para verlo más claro. Tenemos 5 sobre 12 menos 7 sobre 32. Como 12 es igual a 2 al cuadrado por 3 y 32 es igual a 2 a la 5, el mínimo común múltiplo de 12 y 32 es igual a 2 a la 5 por 3, igual a 96. 5 sobre 12 es igual a 5 sobre 2 al cuadrado por 3, igual a 5 por 2 al cubo sobre 2 al cuadrado por 2 al cubo por 3, igual a 5 por 2 al cubo sobre 2 a la 5 por 3, igual a 40 sobre 96. Y 7 sobre 32 igual a 7 sobre 2 a la 5, igual a 7 por 3, sobre 2 a la 5 por 3, igual a 21 sobre 96. Así nos queda que 5 sobre 12 menos 7 sobre 32 es igual a 40 menos 21 sobre 96, igual a 19 sobre 96. Hemos revisado las principales operaciones aritméticas en los números racionales, pero no hemos dicho nada sobre el orden de estos números. Ahora, ¿cómo se reconoce un número racional mayor que otro? Bienvenidos a esta tutoría virtual para quinto año de básica. El tema a tratarse en esta tutoría es la comparación de fracciones. Cabe recalcar que antes de dar un buen resultado es imprescindible entender el porqué de este. Por ello empezaremos esta tutoría con un método gráfico. En primer lugar, compararemos dos fracciones que tengan el mismo numerador. La primera fracción sería 2 novenos. Como ya sabemos, el denominador me indica en cuántas partes va a ser dividida la unidad, en este caso en 9 partes iguales. Y el numerador, que en este caso es 2, nos indica cuántas partes seleccionaremos de esta fracción. La otra fracción sería 2 tercios. El denominador nos indica que la unidad se la va a dividir en 3 partes iguales, de las cuales se va a seleccionar 2. Como se puede ver en la gráfica, 2 novenos es menor que 2 tercios. Nuestro resultado sería que la fracción 2 novenos entonces sería menor que 2 tercios. Como conclusión tendríamos, en el caso cuando tenemos numeradores iguales, que la mayor fracción es la que tiene menor denominador. Otro caso sería comparar dos fracciones que tengan el mismo denominador. En este caso hemos escogido 2 quintos y 4 quintos. En el caso de 2 quintos, el denominador me indica que se va a dividir en 5 partes iguales, de las cuales vamos a seleccionar solamente 2. Para la gráfica de la fracción 4 quintos, seleccionaremos el denominador, en este caso 5, que nos indica en cuántas partes iguales se va a dividir a la unidad, de las cuales vamos a seleccionar solamente 4. En la gráfica podemos ver entonces que 2 quintos es menor que 4 quintos. La conclusión para este caso sería que cuando tenemos igual denominador, solamente nos fijaremos en el numerador. En este caso, 2 es menor que 4. Por ende, 2 quintos sería menor a 4 quintos. En el último caso sería comparar dos fracciones que no tienen numerador ni denominador iguales. Hemos escogido para este caso comparar 5 doceavos con 3 cuartos. En el caso de 5 doceavos, dividiremos a la unidad en 12 partes iguales, de las cuales escogeremos 5. En el segundo caso, dividiremos a la unidad en 4 partes iguales, de las cuales seleccionaremos 3. Gráficamente se puede ver entonces que 5 doceavos es menor a 3 cuartos. En este caso, si no lo queremos hacer de manera gráfica, es muy conveniente multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. En este caso, nuestro resultado sería 20, dado que 5 por 4 es 20. Y compararlo con la multiplicación del primer denominador con el segundo numerador, en este caso 12 por 3. Si comparamos, vemos que 20 es menor que 36.
Por ende, 5 doceavos sería menor que 3/4.